El calor del mediodía en Veracruz caía espeso, casi como una manta húmeda sobre la piel. En la hacienda de los Alvarado, el zumbido de los insectos se confundía con el chirrido de las viejas ruedas del molino y los golpes secos del machete contra la caña. Allí, entre gritos de capataces y el tintinear de las bridas de los caballos, vivía Isabel Alvarado, hija del hacendado don Eusebio, un hombre temido por su carácter autoritario y su desprecio hacia cualquier signo de debilidad, incluso en su propia sangre. Isabel tenía 22 años y había crecido con todas las lecciones que una señorita respetable debía saber: bordar, callar y obedecer. Pero su mente y su corazón estaban hechos de algo distinto. Era testaruda, reflexiva y tenía una mirada que no se rendía fácilmente. Sin embargo, después de su fallido compromiso con un joven comerciante de Orizaba, su padre perdió toda paciencia. La noticia de que el prometido había roto el compromiso calificándola de inservible como esposa fue una humillación que don Eusebio no soportó. Aquella misma tarde, tras romper el retrato de familia que colgaba en el estudio, el hacendado tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de su hija. «Si no sirves para una casa de bien, aprenderás a servir en otra», dijo él, con los ojos fijos y el tono quieto del que no espera réplica. «A partir de mañana, vivirás en el barracón de los esclavos». Antes de continuar con esta historia, si te está conmoviendo lo que ocurre con Isabel, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Nos encanta leerte y saber que esta historia te está tocando el corazón. El alba siguiente, Isabel fue conducida por una de las criadas hasta los barracones. Iba vestida aún con una falda de lino blanco, contraste absurdo frente al suelo de tierra y el olor a sudor, humo y leña quemada que impregnaba el lugar. Los esclavos la miraron con desconfianza. Entre ellos estaba Mateo, un hombre moreno, alto, con la mirada endurecida por los años de servidumbre. Había llegado encadenado desde un barco que atracó en el puerto de Veracruz en su adolescencia, y trabajaba ahora controlando las bestias y reparando herramientas. Don Eusebio lo había elegido a él para vigilar a su hija, pero todos entendían el mensaje real: humillarla. «A partir de hoy, Isabel dormirá donde tú duermes, Mateo. Que aprenda lo que vale la obediencia». La niña de sociedad tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Mateo apenas inclinó la cabeza, aceptando la orden sin mirarla directamente. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Isabel aprendió a cargar cubos de agua del pozo, limpiar los tendales, reparar ropa desgarrada. Al principio, los demás esclavos la evitaban. No sabían si su presencia era una trampa del amo o una desgracia para ella. Pero poco a poco, comenzaron a ver algo distinto en su forma de doblar el lomo sin quejarse, y en las heridas recientes de sus manos que antes solo conocían la seda. Mateo la observaba con cautela. Por las noches, cuando el viento soplaba desde los cañaverales, él encendía una fogata pequeña y le ofrecía un poco de café aguado. Isabel rara vez hablaba, pero una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc, rompió el silencio. «¿Tú alguna vez tuviste opción?», preguntó. Mateo la miró. En su rostro no había rabia, solo un cansancio hondo. «La opción siempre la tuvo otro», respondió. «Yo solo camino donde me dejan». El tiempo en la hacienda se medía con el machete y el sol, del amanecer al calor que rajaba los labios. Isabel empezó a notar las grietas del sistema que mantenía a todos encadenados, incluidos los hijos del patrón. Don Eusebio, sin embargo, ignoraba que la supuesta lección de humillación se convertiría en semilla de rebeldía. El rumor de que la hija del patrón compartía choza con un esclavo empezó a recorrer los pueblos cercanos. Algunos lo consideraban un castigo ejemplar,
otros un escándalo impensable. Isabel sentía ese peso sobre los hombros, pero también comenzaba a ver a Mateo como un espejo de resistencia. Una tarde, vio cómo un capataz golpeaba a un muchacho afrodescendiente por dejar caer una herramienta. Isabel corrió a interponerse, gritando. El capataz la empujó al suelo, desconcertado solo porque era la hija del patrón. Mateo intervino, sujetando al hombre por el hombro con tanta fuerza que lo hizo retroceder varios pasos. Aquella noche, Isabel entendió que el respeto no se concede con apellido, sino con el valor de enfrentarse a la injusticia. Con el paso de los meses, la distancia entre ellos se acortó. Mateo le contó sobre su tierra, sobre el río donde había aprendido a nadar antes de ser vendido. Isabel escuchaba fascinada, deseando comprender la historia de alguien a quien su padre llamaba propiedad. Entre conversaciones furtivas y silencios compartidos, nació una complicidad imposible. La sequía de aquel 1853 fue la peor que la región había visto en décadas. La producción de caña cayó, los animales morían y los esclavos trabajaban más tiempo por menos comida. Don Eusebio culpaba a los flojos y mandó azotar a 3 hombres por escapar al monte. Isabel presenció un castigo y sintió el estómago revolverse. Mateo la tomó del brazo para evitar que interviniera, susurrando: «Si hablas ahora te matará. Espera, hay cosas que deben hacerse sin ruido». Después de aquel día empezaron a planear una fuga. Mateo conocía los senderos hacia la costa. Isabel podía llevar algo de dinero escondido y convencer a una sirvienta leal para distraer al capataz. Era una locura, pero la única salida posible. Cuando llegó la noche elegida, la luna apenas brillaba entre las nubes. Isabel temblaba, no por miedo al castigo, sino por el salto hacia lo desconocido. Mateo la guió entre los árboles hasta el viejo camino de herradura. Detrás de ellos quedaba el rugido de la esclavitud. Pero en medio de la oscuridad escucharon gritos. Alguien los había descubierto. El capataz Domicio y 2 hombres los persiguieron a caballo. Las ramas se quebraban bajo las patas de los animales, mientras Isabel y Mateo corrían entre matorrales. En un intento desesperado, cruzaron el cauce seco de un arroyo, ocultándose detrás de una roca. Isabel respiraba con dificultad, las manos cubiertas de tierra y sangre. Mateo juró no dejarla. Al amanecer, encontraron refugio en una choza abandonada cerca del camino a Alvarado. Durante días sobrevivieron con agua de lluvia y frutas silvestres. Mateo insistía en que ella siguiera sola hasta el puerto, donde conocía a un mulato libre que podría ayudarlos a embarcarse rumbo a Cuba o Yucatán, pero Isabel se negó. «Me trajiste hasta aquí. Si me sueltas ahora, todo lo que soportamos no habrá servido de nada». Esa lealtad encendió algo en Mateo, una fe que él creía perdida. De vuelta en la hacienda, la ira de don Eusebio era incontrolable. Mandó quemar el barracón y colgar a quien diera noticias falsas. La familia escondía la vergüenza bajo rumores. Isabel fue secuestrada. La locura la llevó al monte. Nadie se atrevía a decir la verdad. Pasaron semanas hasta que Isabel y Mateo alcanzaron un pequeño poblado pesquero. Allí la vida olía a sal y leña húmeda. El mar se extendía como una promesa. Trabajaron en silencio, fingiendo ser marido y mujer. Mateo reparaba redes, Isabel cocinaba para un viejo pescador. Pero incluso entre las olas, el miedo seguía siendo sombra. Una mañana llegaron soldados enviados por la hacienda buscando propiedades fugitivas. Isabel vio cuando arrestaban a un joven mulato confundido con Mateo. No pudo soportarlo. Salió de su escondite y gritó el nombre del verdadero hombre. Fueron ambos apresados. El retorno fue su suplicio. Don Eusebio los esperaba en el patio con la vara en la mano. «Pensé que eras débil, hija. No imaginé que fueras una vergüenza». Isabel se adelantó mirándolo a los ojos.
No soy tu vergüenza, padre. Soy lo que el mundo me obligó a ser. Los golpes de furia del viejo no alcanzaron a quebrar lo que ya estaba decidido en su interior. Mateo fue vendido a otra hacienda y ella encerrada. Meses más tarde, un brote de fiebre se extendió por la región. La mitad de los trabajadores murió. Don Eusebio, debilitado, pidió ver a su hija antes de morir. Entre la sombra del ocaso, su voz, antes dura, se quebró. ¿Acaso crees que el amo y el esclavo pueden ser iguales? Isabel, ya marcada por todo lo vivido, respondió con serenidad. No lo creo, lo sé, porque en la desgracia todos somos iguales. Tras la muerte del padre, Isabel heredó lo que jamás había buscado, una tierra rota por el dolor. Lo primero que hizo fue liberar a los esclavos restantes. Buscó a Mateo durante meses, hasta hallarlo en una hacienda al norte de Oaxaca. Cuando lo vio, supo que nada volvería a ser igual, pero tampoco tenía que ser como antes. Vivieron juntos, sin títulos ni bendiciones, trabajando la tierra con las mismas manos que antes habían cargado cadenas. En el silencio del atardecer, mientras los campos reverdecían de nuevo, Isabel comprendió que no había sido inservible. Había nacido para transformar lo que otros temían cambiar. Pasaron los años, y el viento del progreso comenzó a soplar lento sobre las tierras de Veracruz. Isabel y Mateo habían convertido aquel pedazo de hacienda abandonada en un refugio donde nadie era dueño de otro. La libertad tenía un precio. La vigilancia constante, el miedo a los viejos capataces que aún rondaban buscando recuperar lo que era del patrón, pero también un sentido profundo de esperanza que los mantenía de pie. En los amaneceres, Isabel solía caminar descalza entre las hileras de maíz que ellos mismos habían sembrado. A veces se detenía a mirar el horizonte, preguntándose si su padre, en su lecho de muerte, llegó a entender realmente lo que ella había querido enseñarle, que no se trata de poseer, sino de comprender. Mateo, por su parte, llevaba las manos curtidas y los ojos llenos de algo que mezclaba orgullo y melancolía. Nunca fue hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus frases pesaban como verdades. El trabajo ahora es nuestro. Nadie nos dice cuándo parar, solía decir, mirando la tierra. La libertad se siente así, cansada, pero propia. Durante las noches, Isabel escribía en un cuaderno que había conservado oculto desde su juventud. En él narraba lo ocurrido en la hacienda, los castigos, los silencios, la impotencia que se transformó en coraje. Su letra era firme, como si grabara la historia para que el tiempo no la borrara. Sin embargo, no todo era paz. En 1856, un grupo de hacendados de la región organizó una nueva redada de recaptura de bienes. Alegaban que las liberaciones individuales eran ilegales si no estaban aprobadas por la autoridad civil. Isabel fue citada al ayuntamiento local de Alvarado, donde un funcionario le exigió que restituyera la propiedad de los antiguos trabajadores. Ella se mantuvo erguida, con el mismo temple que años atrás usó para enfrentar a su padre. «Yo no tengo propiedad sobre nadie», respondió. «Y si la ley dice que eso es ilegal, entonces la ley está enferma». El funcionario, un hombre obeso y de bigote torcido, rió con sorna. «Una mujer sola no puede administrar tierras, ni menos enfrentarse a un decreto. No meta ideas abolicionistas en esta región». Isabel no respondió, pero esa misma noche reunió a la comunidad y les habló frente al fuego. «No vamos a esperar permiso para vivir. Si vienen, no retrocedan. Aquí no hay esclavos, hay personas». El rumor se extendió rápido por los pueblos cercanos. Algunos empezaron a llamarla la Señora del Campo Libre. Su finca pequeña se convirtió en refugio para fugitivos, jornaleros explotados y mujeres expulsadas por desobedecer a sus esposos. Mateo coordinaba el trabajo. Isabel dirigía las decisiones.
Ninguno mandaba sobre el otro, y eso era lo que los hacía distintos. A medida que el país se agitaba con las reformas liberales, su pequeña comunidad fue tomando fuerza. Muchos veían en ella un ejemplo imposible, una utopía rural que desafiaba los cimientos del poder hacendario. Pero para Isabel no era una cruzada política, sino un acto de justicia cotidiana. Un día, un joven periodista de Ciudad de México llegó hasta la finca. Buscaba historias sobre las nuevas mujeres mexicanas, aquellas que desafiaban el papel impuesto por las costumbres. Al verla, quedó impresionado por la calma con la que ella hablaba, por la claridad de su mirada. «Dicen que usted vivió entre esclavos», comentó, abriendo su cuaderno de notas. «Viví entre seres humanos», corrigió ella, «y eso me enseñó más que cualquier misa o escuela». La publicación de ese artículo semanas después llevó el nombre de Isabel a oídos de gente importante, incluyendo políticos liberales interesados en abolir definitivamente la esclavitud y reformar las leyes de propiedad. Sin buscarlo, su historia comenzó a tener peso más allá de Veracruz. Sin embargo, el cambio no vino sin costo. En 1858, durante una noche de tormenta, un grupo de antiguos capataces incendió parte de los cultivos, intentando destruir su esfuerzo. Mateo y otros hombres lograron apagar el fuego con cubetas de lluvia, mientras los niños corrían hacia el río. Cuando todo terminó, Isabel se acercó al campo descubierto y entre las cenizas juró no rendirse. «Quemaron las plantas», dijo, «pero no las raíces, y las raíces están en nosotros». Esas palabras se convirtieron en canto. Las mujeres del pueblo las repetían durante la siembra. Los hombres las decían antes de dormir. En pocos meses, los brotes verdes comenzaron a surgir otra vez entre la tierra ennegrecida. Años más tarde, cuando las leyes por fin abolieron la esclavitud por completo en el país, algunos funcionarios viajaron hasta su finca para ofrecerle reconocimiento como benefactora social. Isabel los recibió con respeto pero sin entusiasmo. «No fue caridad, fue dignidad», dijo con humildad. Mateo envejeció junto a ella, en silencio, cuidando cada semilla como si fuera una promesa. Murió una tarde tibia, bajo el mismo sol que lo había visto trabajar toda su vida. Isabel lo enterró bajo un árbol de ceibas, en lo alto de la colina donde solían descansar después de las faenas. Desde entonces, cada atardecer, la gente del pueblo decía ver a Isabel sentarse frente al horizonte, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, escribiendo. Algunos afirmaban que estaba dejando sus memorias para el futuro. Otros creían que marcaba el final de una deuda con su propia historia. Lo cierto es que nunca volvió a casarse ni a rendir cuentas ante nadie. Dedicó el resto de sus días a enseñar a los niños a leer y a las mujeres a firmar su nombre, convencida de que la verdadera libertad no estaba en huir, sino en entender por qué se huye. Murió en 1891, a los 61 años, dejando tras de sí un campo fértil y una comunidad libre. Nadie la llamó inservible otra vez. En su tumba, bajo la ceiba que compartía con Mateo, alguien talló estas palabras. «Aquí descansa Isabel Alvarado, la que aprendió a ser libre entre los que no lo eran». En el silencio de ese rincón de Veracruz, aún se escucha el eco de su valor, recordando que incluso en los tiempos más crueles, la dignidad humana puede florecer donde menos se espera. Décadas después, bajo el mismo cielo espeso y cálido del sur de Veracruz, la finca de Isabel Alvarado seguía en pie. Los viejos del lugar la llamaban la Tierra de los Libres, un sitio que guardaba memoria en cada surco, donde nadie daba órdenes y todos trabajaban con la frente en alto. Ya no existían barracones, sino pequeñas casas de adobe y palma dispuestas en círculo, como si simbolizaran el principio que ella había defendido,
que nadie vale más que otro. El tiempo había cubierto lo ocurrido de mito. Algunos decían que Isabel había aprendido medicina tradicional para curar a los suyos cuando el gobierno los abandonó. Otros juraban que enseñaba a leer bajo los mangos usando hojas y carbón. De Mateo hablaban con solemnidad, como si su nombre aún respirara en el viento que venía del mar. Hacia 1910, cuando la revolución comenzaba a rugir en el país, un joven maestro de apellido García fue asignado a la escuela rural que se levantó sobre lo que alguna vez fue la casa principal de la hacienda. Era un hombre idealista, curioso, fascinado con la historia local. Una anciana del lugar, llamada Dominga, le entregó un cuaderno envuelto en tela vieja. «Esto era de doña Isabel», dijo con voz temblorosa. «Dicen que escribió hasta el último día». El maestro leyó las páginas con atención. Eran relatos breves y reflexiones sobre el sentido del trabajo, la libertad, el miedo, el perdón. Pero lo que más lo conmovió fue una frase escrita en tinta desvaída. La libertad no se termina en el cuerpo, se siembra en los otros o no existe. Aquella lectura cambió al maestro. Comenzó a enseñar esa idea a los niños del pueblo, contándoles la historia de la mujer que había aprendido lo que era la dignidad entre esclavos, la hija de un hacendado que eligió no repetir el dolor que la formó. Con el paso del tiempo, la memoria de Isabel se convirtió en símbolo. Las mujeres del valle la adoptaron como ejemplo. Organizaron cooperativas, defendieron su derecho a las tierras que trabajaban y fundaron una pequeña biblioteca con su nombre. En sus paredes colgaron una pintura hecha por un artista local. Isabel de pie junto a Mateo, ambos mirando los surcos verdes que se extendían hasta tocar el mar. Una tarde de 1935, una nieta de Dominga desenterró algo inesperado cerca del árbol de ceiba, donde se creía reposaban sus restos. Era una medalla de cobre con las iniciales IA, grabadas junto a una palabra, libre. Nadie supo si Isabel la había mandado hacer o si alguien la dejó como ofrenda, pero el objeto se convirtió en símbolo del pueblo. Desde entonces, cada 15 de agosto, los campesinos realizaban una ceremonia frente al árbol, agradeciendo por las cosechas y recordando a la mujer que cambió la historia sin ejércitos ni proclamas. En 1952, cuando el municipio celebró su centenario, un grupo de historiadores llegó desde Xalapa para investigar los orígenes del lugar. Quedaron sorprendidos al descubrir que muchos documentos originales de la hacienda aún se conservaban, contratos de trabajo, cartas y un acta firmada por Isabel Alvarado en la que declaraba libres a todos los trabajadores del rancho El Encinal. Era uno de los pocos testimonios registrados de una emancipación personal anterior incluso a las reformas oficiales. El gobierno quiso exhibir esos documentos en un museo regional, pero la comunidad se negó a cederlos. Argumentaron que la historia de Isabel pertenece a la tierra donde se sembró. Como resultado, fundaron un pequeño centro cultural, dirigido por los descendientes de quienes alguna vez fueron esclavos en la hacienda. En una vitrina sencilla, bajo luz amarillenta, se conservaba el cuaderno original que el maestro García había recibido de Dominga. Las páginas, frágiles ya, parecían respirar aún el olor a tinta y a viento de los campos. En la última hoja, escrita con mano insegura, pero aún firme, podían leerse sus palabras finales: que mi nombre se olvide si con ello el odio también muere, que solo quede el recuerdo de lo justo. Los visitantes que llegaban al lugar quedaban en silencio frente a esa frase. Algunos lloraban, otros escribían promesas en papeles pequeños y los dejaban bajo la ceiba, como si aún esperaran que Isabel, en algún rincón del tiempo, los escuchara. Hoy, más de siglo y medio después, el poblado lleva oficialmente su nombre: Santa Isabel Libre,
Sus habitantes cultivan el campo con las mismas técnicas que ella enseñó, y cada generación repite su historia a los niños al caer la tarde, cuando el sol pinta los cañaverales de oro y el viento trae el rumor de los grillos. Dicen que, si uno escucha con atención en ese momento preciso, entre el murmullo de las hojas, todavía se oye la voz de una mujer que un día fue juzgada como inservible y que sin proponérselo demostró que incluso la humillación puede convertirse en raíz de libertad. En el México de mediados del siglo XX, las generaciones que crecieron en Santa Isabel Libre aprendieron a conocer su historia no por los libros de texto, sino por las voces de sus abuelos. Las noches en torno al fogón se llenaban de relatos sobre aquella mujer que había enfrentado a su padre, al sistema y al miedo. Pero, como ocurre con toda leyenda que nace de la verdad, cada narrador añadía un matiz, una emoción, una escena que hacía más viva su memoria. Los niños escuchaban fascinados y muchos preguntaban si Isabel y Mateo habían tenido descendencia. Nadie podía afirmarlo con certeza. Algunos decían que nunca tuvieron hijos legítimos, pero que cuidaron a los hijos de otros como propios. Su herencia no fue de sangre, sino de valor, afirmaba el maestro García antes de morir, rodeado de sus alumnos en el aula que él mismo construyó décadas atrás. Con el paso de los años, el pueblo creció y junto con él sus desafíos. Llegaron carreteras, camiones, nuevas generaciones que buscaban estudio o trabajo fuera del campo. Sin embargo, algo permaneció intacto: la finca de los libres, convertida ahora en casa cultural y escuela agrícola. Allí, cada aprendiz debía conocer las reglas fundadoras de Isabel. Nadie ordena, todos deciden; nadie posee, todos cuidan. En 1972, una investigadora de la Universidad Nacional, Elena Fuentes, viajó a Santa Isabel Libre para hacer un estudio sobre movimientos rurales y emancipación femenina en el siglo XIX. Al principio, muchos vecinos no quisieron hablar con ella. Pensaban que, como otros académicos, llegaría para escribir un libro y luego olvidarlos. Pero Elena no se dio por vencida. Trabajó en el campo, durmió en casas de adobe, escuchó sin interrumpir. Un día, la anciana Crescencia López, bisnieta de una de las esclavas liberadas por Isabel, la llevó hasta el árbol de la ceiba. Bajo su sombra, Elena sintió la fuerza de la historia como una presencia viva. Crescencia habló despacio, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Isabel no fue santa ni heroína, señorita, fue mujer, y eso, en sus tiempos, ya era pelear contra el mundo. Esa frase encabezó después el prólogo del libro que Elena escribiría años más tarde: Las raíces del fuego, historias de mujeres libres en el Veracruz del siglo XIX. La obra se convirtió en referencia nacional. Gracias a ella, Santa Isabel Libre comenzó a recibir visitantes, periodistas y curiosos. Algunos llegaron por interés académico, otros buscando inspiración. Lo más notable fue que el pueblo nunca dejó que la historia perdiera su sentido humano. Cada año, el 12 de marzo, el día en que Isabel fue expulsada por su padre hacia los barracones, se conmemoraba no con discursos oficiales, sino con una jornada de trabajo comunitario y música. Los campesinos salían al campo desde la madrugada. Los niños recitaban fragmentos de su diario frente al árbol de la ceiba, y las mujeres confeccionaban cintas rojas y negras, símbolo del esfuerzo y la dignidad. Entre los años 1990 y 2000, el país cambiaría demasiado rápido. Muchos jóvenes emigraron hacia Estados Unidos o la Ciudad de México, dejando atrás las tierras. Pero aún así, cada fin de año, regresaban para la celebración. En la plaza central, ya renombrada como Plaza de la Igualdad, podías escuchar acentos norteños, capitalinos o incluso extranjeros mezclándose con el sonido de los marimboles y tambores jarochos.
Fue durante una de esas festividades cuando Luz Alvarado, una joven periodista originaria de Xalapa, descubrió que llevaba el mismo apellido de Isabel. Lo contó durante una entrevista frente al público, con una mezcla de asombro y emoción. «Toda mi vida escuché el nombre de Isabel en mi familia», dijo. «Pensé que era solo una leyenda, pero al venir aquí entendí que fue real, y que, quizás, todos llevamos un poco de su fuego en la sangre». El auditorio la aplaudió. Creyentes o no de su parentesco, todos sabían que su historia seguía ardiendo en quienes no se resignaban a vivir bajo el silencio. Luz decidió quedarse varios meses en el pueblo, grabando testimonios y recopilando imágenes. De ese trabajo nacería el documental La hija del barracón, nominado años después a un premio nacional. En él, las voces de los descendientes de Isabel y Mateo reconstruían el valor de su legado con una sencillez que conmovía. El documental terminaba con una toma larga de la ceiba al atardecer. Sobre ella se escuchaba una voz femenina, interpretando con tono sereno una cita de los diarios de Isabel. «Si un día mi nombre desaparece, que quede el sonido del trabajo libre. Que eso sea la señal de que seguimos vivos». Esa línea se volvió lema local. Hoy, en la fachada de la escuela rural, está grabada en piedra. Niños y niñas la leen cada mañana antes de entrar al aula. Algunos no conocen todos los detalles de su historia, pero entienden que esa frase les pertenece. Cuando el sol se esconde tras los cañaverales, el olor a tierra recién regada se mezcla con el eco de guitarras y risas, y entre los surcos aún se siente el alma de Isabel, no como un fantasma, sino como un recuerdo humano, profundo, tangible, recordando a todos que la libertad, una vez sembrada, nunca muere. A comienzos del siglo XXI, Santa Isabel Libre se había convertido en un ejemplo de organización rural, estudiado por sociólogos y economistas que no podían explicar del todo cómo ese pequeño pueblo del sur de Veracruz mantenía su equilibrio en medio de crisis, gobiernos corruptos y migraciones masivas. En los muros del ayuntamiento todavía se veía el mural que representaba a Isabel Alvarado sosteniendo una espiga de maíz, símbolo de la tierra trabajada con justicia. El aire olía a historia, pero también a renovación. Nuevas generaciones, más conectadas con las ciudades, con los teléfonos y las redes, comenzaron a sentir curiosidad por el pasado de su comunidad. Lo que antes se contaba junto al fogón, ahora empezaba a contarse frente a una cámara. Una joven llamada Sofía Méndez, de apenas 23 años, decidió grabar un corto documental sobre su pueblo para un concurso estatal. Caminó con su celular entre los campos de caña y entrevistó a los más ancianos. En una de esas entrevistas, el viejo, Tomás, con el sombrero ladeado y las manos llenas de arrugas, le dijo algo que quedó grabado para siempre. Mucha gente vino a estudiar lo que hizo doña Isabel, pero pocos entienden por qué lo hizo. No fue por rebeldía, fue por cansancio del dolor. Y ese cansancio fue lo que nos salvó. Sofía dejó esa frase como cierre del video, sin música, solo el eco suave del viento entre las hojas. Su corto, Cansancio del dolor, se volvió viral. Cientos de miles de personas, mexicanos dentro y fuera del país, descubrieron la historia que el tiempo había mantenido viva a fuerza de memoria colectiva. Santa Isabel Libre comenzó a recibir visitantes, pero no turistas, jóvenes que querían aprender sobre agricultura sustentable, igualdad y comunidad. El pueblo, lejos de cerrarse, los acogió. Se crearon talleres de carpintería, escritura y cultivo. Los más viejos transmitieron antiguas técnicas de riego. Los jóvenes trajeron ideas de energía solar y educación digital.
Cada iniciativa se discutía y aprobaba en asamblea, tal como Isabel había enseñado hacía más de 150 años. Una tarde de verano, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Sofía caminó hasta el árbol de la ceiba. Había leído todo lo que existía sobre la fundadora, cada fragmento recuperado de su diario, pero lo que buscaba era sentir lo que Isabel había sentido, no repetirlo con palabras prestadas. Se sentó bajo el árbol y abrió una libreta. Escribió: «No sé si las raíces de la libertad se extienden por debajo de esta tierra, pero si algún día dejan de crecer, que sean las nuevas generaciones las que vuelvan a sembrarlas». Esa noche, en la plaza, los jóvenes del pueblo organizaron una lectura pública. Sofía leyó su texto y el público la escuchó en silencio. Una niña de unos 8 años levantó la mano al final y preguntó con inocencia: «¿Y si doña Isabel estuviera viva hoy, qué haría?». Sofía sonrió. «Creo que haría lo mismo de siempre», respondió: «escuchar, trabajar y enseñar a no agachar la cabeza». La gente aplaudió despacio. No era un aplauso de festival, sino el tipo de reconocimiento íntimo que une pasado y presente. En los años siguientes, el gobierno estatal declaró el sitio como Zona Histórica de Memoria Rural, y las escuelas de la región incorporaron su historia en los programas educativos. Pero lo más importante no se decretó. Fue el legado emocional que mantuvo unida a la gente. Cada 12 de marzo, jóvenes, viejos, campesinos y maestros se reúnen todavía bajo la ceiba para leer fragmentos del diario de Isabel. Algunos dejan flores, otros bloqueadores solares y cuadernos, como símbolo de un nuevo tiempo en el que la educación y la dignidad se trabajan igual que la tierra. Y mientras caen las sombras y los primeros grillos comienzan su coro, alguien entona las palabras que ya se volvieron oración colectiva. Nadie ordena, todos deciden. Nadie posee, todos cuidan. El viento arrastra esas frases entre el susurro de los campos, igual que lo hacía un siglo y medio atrás. El eco viaja, sube por las montañas y baja hacia el mar, recordando que la historia de Isabel Alvarado no terminó con su muerte. Se extendió, silenciosa pero firme, en cada persona que se atreve a mirar a otro y decir con voz tranquila: «No somos dueños, somos libres».